Buenos días. Ya estamos aquí de nuevo, ¿no? Casi todos juntos, no hace falta un ver, inclusive que Doris también. No se les ha acabado la vacación y siguen allá. Muy buenos días, pues es el tiempo de la Santa Cena, un momento muy especial. No te dejes engañar, la Santa Cena no es otra sección más del servicio. La Santa Cena es el momento así más especial que cada uno de nosotros podemos tener respecto a quien nos ha dado identidad a todos nosotros, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces, por ahí vamos a comenzar. Y bueno, miren, quiero compartirte algo que últimamente he estado, a ver, con lentes sí los veo, pero no veo la Biblia. Sin lentes veo la Biblia, pero no los veo ustedes. Últimamente he estado estudiando el libro, la primera carta de Juan. La primera carta de Juan está casi al final ya de la Biblia, del Nuevo Testamento. Es una cartita que tiene 5 capítulos, que yo en toda mi vida pues había repasado a través de los sermones que hacen referencia a alguna escritura, pero nunca en mis 20 y tantos años de cristiano me había puesto a estudiar exclusivamente eso. Quiero decirte que en lo que va del mes, los últimos 30 días, he leído la carta primera de Juan más de 13 veces, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5. Y la he estado repasando y repasando y repasando. Y déjenme compartirles que la verdad, bien dice la Biblia que es perfecta y que no tiene desperdicio. Cada cosa que he ido descubriendo en esos 5 capítulos han ido transformando, han ido moldeando mi cerebro, mi manera de ver las cosas acerca precisamente de lo que Cristo es, debe de ser en mi vida y en la de nosotros. Te voy a compartir hoy, a propósito de la Santa Cena, una de las cosas que he ido descubriendo, ¿no?, acerca de lo que está en el Evangelio, es un Evangelio prácticamente, y que esto te puede ayudar a entender un poco más, a ver más claramente lo que Jesucristo es, lo que Jesucristo ha provocado. Muchas veces ya cuando tenemos años viniendo a la iglesia, se nos hace normal todo. Y puede ser que también la imagen misma de Jesucristo se normalice y sea algo más, ¿no? Algo más como las canciones, o la bienvenida, o el sermón. Pero en realidad eso puede llegar a ser un engaño y una mala percepción. Pero realmente la imagen de Cristo es muy poderosa. Prácticamente da pie a todos nosotros, ¿no?, sus hermanos y sus hermanas, y por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado, ¿no?, de no caer, de no normalizar a Jesucristo. Y finalmente es a quien le debemos todo, ¿no? Y bueno, esta escritura que vamos a repasar ahorita te va a ayudar, eso espero, te ayude a dejar de ver a un Cristo ahí, ¿sí?, con color gris, blanco, y lo veas en su verdadera presentación, que es a todo color, ¿no? Dejes de ver a un Cristo que quizás sea del tamaño de la estatura de Martín, mía, de tu discipuladora, y descubras que tú estás parado en el dedo de Jesús. O sea, que puedas ver realmente la dimensión de Jesús, ¿no? Y bien, mira, vamos a ir a la primera carta de Juan. Vamos a ir al capítulo 2. Aquí el autor está hablando, se identifica como el anciano. Se supone que es Juan, el apóstol, ¿sí? Pero obviamente no hay ninguna referencia clara que se identifique el autor como Juan, pero vamos a suponer que es él. Lo que sí se identifica es que el autor se hace llamar el anciano, ¿no? Vamos al versículo 26, por favor. ¿Ya estás ahí? Dice así la escritura:
les estoy escribiendo acerca de quienes tratan de engañarnos. Pero ustedes tienen el Espíritu Santo, con el que Jesucristo los ha consagrado. Y no necesitan que nadie les enseñe, porque el Espíritu que Él les ha dado los instruye acerca de todas las cosas. Y sus enseñanzas son verdad y no mentira. Punto. Permanezcan unidos a Cristo, conforme a lo que el Espíritu les ha enseñado. Versículo 28. Ahora, hijitos, permanezcan unidos a Cristo, para que tengamos confianza cuando Él aparezca y no sintamos vergüenza delante de Él cuando venga. Bueno, lo que quiero que aquí podamos apreciar es la insistencia que tiene el Espíritu Santo a través de Juan, que se hace llamar el anciano, y que a través de él se plasmó esta escritura que acabamos de leer, ¿sí? La insistencia que tiene en que nosotros tengamos como cosa muy importante en nuestro diario vivir el permanecer unido ¿a quién? A Cristo. Lo dice una vez e inmediatamente lo vuelve a repetir. ¿Te diste cuenta? Dice en el versículo 27 al final, permanezcan unidos a Cristo, ¿no? Conforme a lo que el Espíritu les enseña. Y después en el 28 dice, ahora hijitos, otra vez, permanezcan unidos a Cristo. Esto no está escrito así porque el anciano fuera tartamudo o le necesitara repetir nada más por inseguridad o por costumbre. Cuando tú ves algo que se repite en la Biblia de esta manera, es porque es deliberado, tiene una intención. ¿Cuál tú crees que sea la intención del anciano y del Espíritu Santo al darnos este mensaje? Te dice, permanece unido. Y después unas cuantas palabritas adelante y otra vez, permanece unido. ¿Cuál será la intención del anciano al decirnos esto hoy en día? Pues bueno, estamos seguros que no era un tartamudo. Estamos seguros que tampoco estaba inseguro al estar escribiendo. Estamos seguros que esto es importante, ¿sí? Tan importante que de eso depende que la obra de Cristo, que vino a hacer hace 2000 años, tenga buen fin o no lo tenga. De eso depende. Y bueno, ¿por qué les digo esto? ¿Qué es tan importante? Porque lo que Cristo vino a hacer, que fue venir y dar su vida por cada uno de nosotros, para que tuviéramos ¿qué? Vida eterna, salvación espiritual, puede llegar a echarse a perder si nosotros no hacemos esa pequeña parte, ¿no? ¿Cuál es esa parte? Permanecer unidos ¿a quién? A Cristo. Más adelante, antes de ir a esa escritura, también quiero notar aquí cómo empieza diciéndonos el anciano, ¿no? Él habla de que hay gentes, hay cosas que tratan de ¿qué? De engañarnos. Nos advierte también que hay una intención, hay una fuerza que te va a tratar de engañar, ¿no? Y bueno, después continúa hablando acerca del Espíritu Santo, que lo hemos recibido a través del sacrificio de Jesucristo, ¿sí? Y que ese Espíritu Santo también nos da entendimiento, nos da información, nos dirige, nos dice cuál es el piso fijo donde tú puedes poner tus pies, ¿ok? Ahora sí, miren, vamos a ir respecto al engaño adelantito en el capítulo 3 y vamos a ir al versículo 7. ¿Eso sí? Dice el anciano, hijitos míos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, como Él es justo.
pero el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Damos un pequeño salto al versículo 9, fíjense lo que dice ahora: ninguno que sea hijo de Dios practica el pecado, porque tiene en sí mismo el germen de la vida de Dios, y no puede seguir pecando porque es hijo ¿de quién? De Dios. Y bueno, pensando en esa advertencia que hace el anciano al comienzo de que nadie los engañe, tengan cuidado, ¿sí? Podemos pensar de que puede llegar alguien quizás por esa puerta algún día, o por la puerta de tu trabajo, o por la puerta de tu casa, y presentarse y te va a querer decir alguna forma de vivir y que a lo mejor es engañosa. Pero en realidad lo que el anciano nos está advirtiendo es tener cuidado, ¿no?, de cualquier influencia que te puede llevar a errar el camino. ¿Y cuál es el camino? Lo veíamos hace rato: permanecer unido a Cristo. Hay una intención en nuestras vidas que siempre nos va a tratar de engañar, que siempre nos va a querer dar gato por liebre, que siempre nos va a querer llevar a un punto donde tú pienses que vale la pena hacer algo, ¿sí? Que tiene sentido hacer algo, pero que en realidad pues va a ser, al final de cuentas, un engaño. Ahora aquí nos habla en qué consiste ese engaño, cuáles son las marcas de ese engaño, ¿no? Nos dice que finalmente ese engaño nos va a llevar ¿a dónde? A una actitud de práctica de pecado. Nos dice: el que practica el pecado no es de Dios, es del diablo. Entonces, si tú finalmente o alguien llega en su diario vivir a practicar el pecado, entonces ahí está el engaño. Quiero aclararte algo: esto que estamos leyendo no es para toda la humanidad. Esto que estamos leyendo solamente es para una parte de la humanidad. Esto que estamos leyendo está dirigido a las personas que han aceptado a Jesucristo. Si tú nos acompañas hoy y no has aceptado a Cristo, o estás en el proceso, bueno, te va a servir. Pero este mensaje está más dirigido a cada uno de nosotros que un día aceptamos públicamente a Jesucristo y comenzamos a desarrollar una vida de discípulos. Regreso. Dice aquí el anciano: practicar el pecado. ¿Qué es practicar el pecado? Mira, hay dos maneras de pecar. Está la forma de pecar accidental o emocional. Esa que sucede que un día a lo mejor terminaste insultando a tu esposa, insultando, pegándole a tus hijos, o no sé, algo que surgió, ¿no?, de una discusión, de una situación, y te das cuenta que hiciste mal. Eso es pecar, vamos a decirlo, emocionalmente, o que brote el pecado. Pero hay la práctica del pecado. ¿Qué es la práctica del pecado? Esas cosas que cometes, pero que las practicas. ¿Alguna vez practicaste algún deporte? ¿Básquetbol, por ejemplo? ¿No? ¿En qué consistía cuando empezaste a jugar? Sacar la pelota y tratarla de meter al cesto, ¿no? Y las primeras veces lo intentabas, ¿y qué pasaba? Pues la pelota ni llegaba, ¿no? Ya más adelante que empezaste a entender que había que echarle más fuerza, pues ya la pelota pegaba en el tablero, se rebotaba, pero no entraba, ¿no? Después te diste cuenta que ni mucho ni poco, ¿no? Hasta que una vez tiraste el balón fue, pegó en el aro, dio la vuelta y se metió, ¿no? Y ahí descubriste qué tanta fuerza tenías que hacerlo, ¿no? Pero ¿qué tuviste que hacer para todo eso? Practicar una y otra vez, ¿ok? Quizás agarraste una seguidilla de todos los días, después lo dejaste, y después al mes volviste a regresar y lo volviste a practicar otra vez, ¿no? Lo seguiste intentando. ¿Sabes? El anciano nos dice: el que practica el pecado, o sea, está una y otra vez, finalmente está engañado.
Y estoy hablando a los de la iglesia. Si nosotros cometemos un pecado una y otra vez, estamos haciendo esto, estamos practicando el pecado. Y eso es consecuencia de un engaño. En algún momento tú sabías algo, pero algo o alguien te hizo pensar que no era así, sino era así, ¿no? Y entonces te dejas llevar. Y ahí está el engaño. Ese engaño tiene el poder de echar a perder la obra de Cristo, que Cristo planeó para tu vida. Por eso la Escritura es tan puntual. ¿Ok? Vamos a ir ahora, ya para terminar, porque esto es Santa Cena. Vamos a ir al capítulo 5 de Juan, por favor, de Primera de Juan. Nada más darle la vuelta. Y en el versículo 18 está la parte que yo identifico como los tres sabemos. Le he ido poniendo títulos a la primera carta de Juan, ya ahora según mi versión, y esta parte yo la identifico como los tres sabemos. ¿Estás ahí? El capítulo 5, versículo 18 dice: sabemos que el que tiene a Dios como Padre no sigue pecando, porque el Hijo de Dios lo cuida y el maligno no lo toca. Ese es el primer sabemos. El segundo sabemos, 19, dice: sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Después viene el tercer sabemos. Dice: sabemos también que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al Dios verdadero. Igual aquí es interesante ver la insistencia que el anciano hace, ¿no?, acerca de cierto conocimiento. Y nos dice, número 1, que el que es de Dios no sigue pecando, no practica el pecado. Puede suceder que un día, ¿no?, sales de tus cabales y cometes un pecado emocional o accidental, vamos a decirlo así. Pero bueno, sabemos que tenemos la confesión, vamos y confesamos, o sabemos que Cristo murió por ese pecado, nos damos cuenta, nos arrepentimos, nos armamos de valor y lo aprendemos, ¿no? Y no lo volvemos a hacer. Pero aquí nos dice que tenemos un conocimiento de que hemos recibido, de que si eres hijo de Dios, no tenemos que pecar. O sea, el pecado debe de ser lo más aversivo a tu vida. Después dice: sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder maligno. Es decir, que tenemos que andar con cuidado en el mundo. ¿Por qué? Porque no estamos en un mundo donde la potestad la tenga Dios, sino la tiene ¿quién? El malo. Y el malo que va, algo que estamos en el territorio enemigo. En otras palabras, ¿no? Eso también es un conocimiento que tenemos todos. Y por último, sabemos que nos ha dado entendimiento para conocer al Dios verdadero. O sea, sabemos que tenemos la información correcta para llegar a Dios. El comienzo de la Escritura decía que hemos recibido el Espíritu Santo, que nos da a conocer, ¿qué cosa? Todo, ¿no? Nos da a conocer lo necesario. Bueno, pues esto es la información básica. Estos son los principios básicos que tú ya conoces y que los has recibido con un propósito, ¿no? ¿Cuál es ese propósito? Permanecer unidos a Cristo. Regresamos ahí donde estábamos leyendo, versículo 20, dice: sabemos también que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al Dios verdadero. Punto. Vivimos unidos al que es verdadero, es decir, a su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Y con esto quiero terminar la lectura de la palabra de Dios y que nos tomemos un tiempo para meditar, ¿no?, de qué se trata, de qué tamaño, de qué color es nuestro Señor Jesucristo, lo que ha provocado en nuestras vidas.
ha provocado que tengamos hoy en día la oportunidad de caminar por el camino real, el camino que va directo a Dios. Tenemos esa oportunidad y no solamente tenemos esa membresía, tenemos también un espíritu. Hay un espíritu viviendo en ti. Bueno, está el espíritu que cada quien tiene, pero tenemos también el espíritu de Dios viviendo en nosotros. Por eso somos templo de Dios, porque dentro de nosotros habita ese espíritu. ¿Qué tanto estás consciente de ese espíritu? ¿Qué tanto te esfuerzas por escuchar, ¿sí?, lo que te insinúa el espíritu? ¿Qué tanto estás luchando por cada día ser más espiritual, ser una persona que atiende más a lo que te dice ese Espíritu Santo que Dios te ha dado? Y sabes, por último, ese Espíritu Santo es con lo cual Jesucristo nos consagró con lo que vino a hacer, que fue prácticamente ¿qué? Darnos salvación. Si Él hubiese hecho eso, no tuviéramos ese Espíritu Santo que hoy nos permite saber todo esto y que también es un sello que nos va a identificar en el día del juicio. Entonces, regresando y amarrando todo, ¿no?, es especial darnos cuenta, ¿no?, lo importante que debe de ser el Señor Jesucristo, lo importante de verlo en su magnitud, de verlo lo más fiel posible. Yo te invito a que de verdad estos segundos, minutos que vamos a tener ahorita, los utilices, ¿no?, para sacudir un poco tus lentes, limpiarlos, prender los tricos del parabrisas, que te limpie el parabrisas y puedas distinguir, ¿no?, en su verdadera dimensión lo que Cristo debe de ser en esta vida. Y bueno, también retomar, ¿no?, volvernos a refrescar en cuanto a nuestra idea de lo importante que es buscar día con día esa unión con nuestro Señor Jesucristo. Acompáñenme en una oración. Padre mío, Señor, muchas gracias por su palabra, muchas gracias porque Dios nos permite tener su Espíritu Santo, Señor. Ayúdenos, Dios, a ser más espirituales en esta iglesia, Padre. Ayúdenos, Padre, a entender que su presencia no solamente está en los cielos y en Jesucristo, sino también en el Espíritu Santo, Señor. Y que ese Espíritu Santo, en nuestro caso, ha fluido a partir de que nosotros hemos sido bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Padre, ayúdenos a entender estos elementos y, Padre, perseverar con todas nuestras ganas, con todas nuestras fuerzas, con todas nuestras convicciones en estar unido a su Hijo Jesucristo, Señor. Sabemos que estar unido a Jesucristo es obedecer sus mandatos, es vivir como Él vivió, pero es también amar a los hermanos, Señor. Ayúdenos a tener esa clase de amor, esa clase de unión, Padre, y a purificarnos en ello, Señor. A cada día, Dios, mejorar estas habilidades dentro de la iglesia y en cada uno de mis hermanos y mis hermanas. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la detonación de todo esto, Señor. Gracias por Él, y es en su nombre que le pedimos y le agradecemos todo esto, y que también bendiga el pan y el vino que lo representan. Amén.